Hola a todos, mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy vamos a sumergirnos en una noticia que ha conmocionado a muchos y que, la verdad, nos deja con la boca abierta. Tenemos un tema súper jugoso, un poco dramático, pero a la vez muy humano, y estoy seguro de que les va a encantar. Y antes de empezar, si todavía no lo han hecho, les invito de todo corazón a que le den a ese botoncito rojo de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras novedades. Prometo que no se arrepentirán. Hoy vamos a hablar de Demet Özdemir, esa talentosa actriz turca que ha conquistado corazones alrededor del mundo con su carisma y su trabajo. Muchos la conocemos por sus papeles en series que nos han hecho suspirar, reír y llorar, ¿verdad? Pues bien, parece que la vida real también le ha dado un giro inesperado, y no precisamente uno de esos giros de guión que nos encantan en las telenovelas. La noticia que nos trae hoy aquí es que Demet Özdemir se encuentra desconsolada, y las razones son bastante serias. Ha perdido su licencia de conducir por nada más y nada menos que 2 años. Sí, han oído bien, 2 años. Imaginen la situación. Para alguien que, como muchas figuras públicas, depende tanto de su movilidad, de esa libertad para ir y venir, esto debe ser un auténtico golpe. ¿Se imaginan cómo se debe sentir? Esa frustración, esa impotencia de no poder simplemente subirte a tu coche y dirigirte a donde quieras. Y no solo hablamos de compromisos profesionales, sino también de la vida cotidiana, de los pequeños placeres, de la independencia que nos da tener un vehículo. Por eso, hoy vamos a desgranar esta noticia, vamos a intentar entender qué ha podido pasar, cómo se está sintiendo Demet y qué implicaciones tiene esto para su vida y su carrera. Prepárense porque esto promete ser una historia que nos hará reflexionar sobre las consecuencias de nuestras acciones y la fragilidad de la normalidad. Ahora, ¿por qué tantas lágrimas? ¿Qué pudo haber hecho Demet para ser sancionada de esta manera tan drástica? La información que ha trascendido, y ojo, es importante recalcar que hablamos de información pública, apunta a una infracción de tráfico bastante seria. Aunque los detalles exactos de la infracción pueden variar según la fuente, la gravedad de la sanción sugiere que no fue una simple multa por exceso de velocidad o por aparcar mal. Hablamos de algo que pone en riesgo la seguridad vial, algo que las autoridades toman muy en serio. Piensen en esto, la pérdida de la licencia de conducir por 2 años es una sanción muy fuerte, que generalmente se impone en casos de reincidencia, de infracciones muy graves como conducir bajo la influencia del alcohol o drogas, o incluso por un accidente con consecuencias graves. Si bien no tenemos confirmación oficial sobre el motivo exacto que llevó a esta sanción para Demet, el hecho de que esté desconsolada nos da una pista de la magnitud del problema y sobre todo, del impacto emocional que esto está teniendo en ella. Y es que seamos honestos, en el mundo en el que vivimos, donde todo va tan rápido, donde la movilidad es clave, perder la capacidad de conducir por tanto tiempo es como quitarle a alguien una herramienta fundamental. Para Demet, que está en la cima de su carrera, que tiene compromisos en diferentes ciudades, incluso en otros países, esto supone un desafío logístico enorme. ¿Cómo se desplazará ahora a los rodajes? ¿Cómo asistirá a eventos? ¿Cómo llevará su día a día? Podemos imaginarla sintiendo una mezcla de rabia, tristeza y quizás hasta vergüenza. Nadie quiere pasar por una situación así, y menos cuando sabes que tu imagen pública está en juego. Es fácil juzgar desde fuera, pero todos somos humanos y todos podemos cometer errores. Lo importante es cómo reaccionamos ante ellos. Y por lo que se está comentando, Demet está sufriendo las consecuencias emocionales de este error. Quizás se siente atrapada, limitada. Piensen en la libertad que nos da un coche. La posibilidad de escaparse un fin de semana, de visitar a la familia, de simplemente dar una vuelta para despejar la mente. Para alguien que vive bajo el constante escrutinio público, ese momento de soledad y libertad en su propio coche debe ser un bálsamo. Ahora, ese bálsamo se ha convertido en una pesada carga. Además, la sanción no solo afecta su vida personal, sino también su carrera. Muchas veces los contratos discográficos, los acuerdos publicitarios, incluso los propios rodajes, requieren una gran movilidad. ¿Cómo va a cumplir con todo esto si no puede conducir? Seguramente tendrá que depender de choferes, de transporte público, de la ayuda de amigos y familiares. Esto no solo representa un gasto adicional, sino también una pérdida de autonomía que puede ser muy frustrante. Y lo más difícil, imagino, es el sentimiento de culpa y arrepentimiento. ¿Estará pensando en ese momento en el que cometió la infracción?
¿Se reprochará una y otra vez su imprudencia? Es natural. Cuando os enfrentamos a consecuencias tan severas, tendemos a repasar mentalmente los hechos, a buscar culpables, y muchas veces el culpable principal somos nosotros mismos. Este tipo de situaciones nos recuerdan que por muy famosos que sean, por muy exitosas que sean sus carreras, las celebridades también son personas de carne y hueso, con sus virtudes, sus defectos y sus momentos de debilidad. Y cuando esas debilidades tienen consecuencias, el golpe puede ser demoledor. La noticia ha corrido como la pólvora en las redes sociales y en los medios de comunicación turcos, y no es para menos. Demet Özdemir es una figura muy querida y seguida, y que algo así le suceda genera sorpresa y, como decíamos, mucha empatía. La gente está comentando, opinando, debatiendo sobre la gravedad de la infracción y sobre la severidad de la sanción. Algunos defienden que las leyes deben ser iguales para todos y que la sanción es justa por la seguridad de todos. Otros muestran su apoyo a Demet, recordando su trayectoria y confiando en que aprenderá de este error. Y es que al final, de eso se trata la vida, ¿no? De cometer errores, de aprender de ellos y de seguir adelante, más fuertes y más sabios. Pero, ¿cómo se está recuperando Demet de este golpe anímico? Los medios de comunicación turcos han informado que la actriz se encuentra muy afectada. Se la ha visto visiblemente afectada, intentando mantener la compostura, pero es inevitable que las emociones afloren. La tristeza, la frustración, la preocupación por el futuro, todo esto debe estar pesando sobre sus hombros. Es importante recordar que detrás de la imagen pública de una estrella, hay una persona que siente, que sufre y que también necesita apoyo. Si bien su vida es diferente a la de la mayoría de nosotros, sus emociones son las mismas. El dolor de perder algo tan importante como la libertad de movimiento es universal. Y ahora, la pregunta que muchos se hacen, ¿qué sigue para Demet? ¿Cómo va a gestionar esta situación en los próximos 2 años? Lo más probable es que tenga que redoblar esfuerzos para planificar sus desplazamientos. Seguramente contará con un equipo que le ayudará a organizar su agenda y a encontrar soluciones de transporte. Quizás aproveche este tiempo para enfocarse en proyectos que no requieran tanta movilidad, o para dedicar más tiempo a su desarrollo personal. Quién sabe, quizás esta situación la lleve a descubrir nuevas facetas de sí misma, a desarrollar nuevas habilidades o a encontrar formas creativas de seguir conectada con su público. A veces los obstáculos más grandes nos obligan a reinventarnos. Y cuando se trata de una artista de su calibre, con su talento y su determinación, estoy seguro de que encontrará la manera de superar esto. Lo que sí es seguro es que esta experiencia la marcará. Aprenderá el valor de la prudencia al volante, la importancia de respetar las normas y las consecuencias que puede tener una mala decisión. Y aunque el proceso sea doloroso, sin duda la hará una persona más reflexiva y responsable. También me gustaría que pensáramos en la responsabilidad que tenemos todos como conductores. Un carnet de conducir no es solo un permiso, es un símbolo de confianza que nos otorga la sociedad. Y esa confianza, cuando se pierde, es difícil de recuperar. Cada vez que nos ponemos al volante estamos asumiendo una gran responsabilidad, no solo con nuestra propia vida, sino también con la de los demás. Este incidente con Demet Özdemir nos sirve como un recordatorio importante para todos nosotros. Debemos ser conscientes de los peligros de las infracciones de tráfico, de las consecuencias que pueden tener para nosotros y para los que nos rodean. Y sobre todo debemos conducir siempre con responsabilidad, con prudencia y con respeto. La vida de Demet Özdemir, como la de cualquier persona, está llena de altibajos. Este es sin duda uno de esos momentos bajos. Pero su trayectoria hasta ahora demuestra que tiene la fortaleza para superar las adversidades. Lo que necesitamos ahora es paciencia y apoyo, tanto de sus fans como de los medios de comunicación. Y para cerrar este tema, que nos ha tenido a todos con la intriga, quiero reiterar que aunque la noticia es triste y preocupante, también es una oportunidad para aprender y reflexionar. La vida nos pone a prueba constantemente y la forma en que enfrentamos esas pruebas es lo que define nuestro carácter. En resumen, queridos amigos, hemos hablado de la impactante noticia sobre Demet Özdemir y la pérdida de su licencia de conducir por 2 años. Hemos explorado las posibles razones, el impacto emocional que esto le está causando y las implicaciones que tiene para su vida y su carrera. Hemos reflexionado sobre la importancia de la responsabilidad al volante y sobre cómo, incluso las figuras públicas, son seres humanos con sus propios desafíos.
Espero que esta conversación les haya resultado interesante y que les haya aportado una nueva perspectiva sobre este tema. Muchísimas gracias por acompañarme hasta el final de este vídeo. Su presencia aquí significa mucho para mí. Ahora me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Qué piensan sobre esta noticia? ¿Han vivido alguna situación similar? Dejen sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si les ha gustado este vídeo y creen que a alguien más le podría interesar, no olviden darle un gran me gusta y compartirlo en sus redes sociales. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho.